Saludos cordiales, quien les habla el politólogo Romer Samuel Rivera Moreno, doctorando en educación por la Universidad de los Andes, en el marco de las actividades del diplomado en investigación impartido por el doctorado en ciencias humanas de la Universidad de los Andes. Voy a encargarme de elucidar sistemática y rigurosamente los aspectos teóricamente más relevantes en torno a las sociedades áridas, la virtud de enseñar y aprender en tiempos posmodernos, educar con felicidad, cuya autoría corresponde al doctor Pablo Gerald Lara. A guisa de exordio para el abordaje de las sociedades áridas, su estructuración y sus particularidades simbólico-culturales, es menester reflexionar en torno a la posmodernidad, que, de acuerdo con Lyotard, puede ser definida como el conjunto de discursividades epistémicas y mentalidades que surgieron como consecuencia de la crisis y el resquebrajamiento de los metarrelatos, es decir, de los enfoques, los modelos teóricos y los paradigmas en los cuales se fundamentaba la modernidad y sus respectivas racionalidades. Específicamente, con base en una dirección o un abordaje compartimentado, hiperespecializado, fragmentado de la realidad social circundante, en términos de Edgar Morin. Desde el punto de vista sociocultural, lo posmoderno alude a una tendencia que abarca o condensa diversas maneras de ser, pensar, actuar y sentir cimentadas en el nihilismo, es decir, en una situación de vacío axiológico referencial, donde lo predominante es el individualismo y cuyo sustrato filosófico gravita alrededor del pragmatismo, en tanto corriente del pensamiento asumida, reconocida y legitimada desde el poder, la cual preconiza y privilegia las actitudes sustentadas en lo utilitario y lo hedonista. Complementariamente, Jean Baudrillard pone de relieve que lo posmoderno se define sobre la base de la pérdida de toda referencia histórica en las sociedades actuales, las cuales se han gestado material y simbólicamente a partir de un reino de la simulación y de la ambigüedad, donde no existen verdades, sino que se configuran unas relaciones de poder en función de lo veredictivo, es decir, a partir del juego o de la confluencia de verdades que condensan o implican diversas lecturas e interpretaciones en torno al mundo de la vida, en términos fenomenológicos. Ahora bien, dado que no existe una referencialidad axiológica, ética, sólida, resulta imperioso repensar y resignificar el acto educativo en un contexto en el cual es supremamente relevante el consumo como una manera que ha desplazado al ser privilegiando al tener en términos psicológicos sociales de Erich Fromm. Ergo, es imprescindible bosquejar diversos aspectos relevantes en torno a una pedagogía que se centre en las necesidades, expectativas
intereses y valores del sujeto educativo. Ello a través de una pedagogía de la sensibilidad, donde lo neurálgico gira en torno al reconocimiento de sí en el otro, tal como lo plantea en términos hermenéuticos Paul Ricoeur. Ahondando este acerto, es menester considerar el planteo del doctor Ángel Gabilondo, quien indica que lo propiamente sustancial de lo educativo consiste en el reconocimiento de sí a través del reconocimiento del otro en su alteridad irreductible. Es decir, asumiendo la relevancia de lo heterogéneo como conditio sine qua non de lo humano, en términos de Hannah Arendt. Así pues, desde lo pedagógico, cuya ratio consiste en la formación humana integral, de acuerdo con Georg Simmel, debe construirse una socialidad empática, una racionalidad sensible, en términos de Michel Maffei-Solly, sustentada en un ethos comunitario a partir de gramáticas del reconocimiento del otro, que a su vez se constituya en agramáticas respecto del estatuquoísmo político y educativo. Por lo cual es importante destacar que la pedagogía de la sensibilidad en el marco de una sociedad árida ha de centrarse en lo psicagógico desde una perspectiva Foucaultiana, tal como se aborda en la obra La hermenéutica del sujeto. O sea, más allá de que el sujeto logre apropiarse de un conjunto de habilidades, conocimientos y destrezas en torno al mundo de la vida, lo realmente nutricio estriba en la transformación o en la modificación sustantiva del ser. Así pues, el vínculo pedagógico ha de centrarse en el aprendizaje por cuenta propia, reconociendo la relevancia del concepto de ilustración planteado o elucidado desde la filosofía por Immanuel Kant, que aduce que el hombre debe ser capaz de valerse de su propio entendimiento, saper aude, es decir, forjar una actitud subversiva en torno a las relaciones de poder y de dominación en el orden social, tal como lo plantea Alvin Pollard. Para ello es acucioso la producción del propio camino del conocimiento. Cada quien de modo autónomo debe ser capaz de construir sus epistemes, en virtud de los cuales leer e interpretar su mundo primordial y su mundo de la vida, para así comprender su trasfondo experiencial, vivencial. Y en relación con la enseñanza y el aprendizaje como virtud en el marco de las sociedades áridas, estas actividades educativas han de efectuarse tomando en consideración las demandas y exigencias del sujeto educativo. Finalmente, es fundamental tomar en cuenta que el proceso formativo, Bildung, ha de focalizarse en el forjamiento de las capacidades básicas del sujeto en pos del mejoramiento de sus oportunidades vitales, tal como lo plantea sociológicamente Ralph Dahrendorf.
y así, desde luego, acendrar sus potencialidades en el marco de sus circunstancialidades enunciativas, de modo tal que pueda convertirse en un agente que pueda coadyuvar con los procesos de transformación de su entorno social circundante. Muchísimas gracias.